hallar es una función inversa, la función inversa nos va a servir para poder encontrar el valor de un ángulo cuando ya tengamos el valor de una razón trigonométrica, ya sea seno, coseno, tangente. Para eso nos va a servir teóricamente lo que es la función inversa. Y ya sabemos que la función inversa en la calculadora se aparece apachando la tecla Shift, que es segunda función, más la función trigonométrica que nosotros queramos, que en este caso puede ser seno o coseno. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, vayamos al ejemplo 6. En el ejemplo 6 de la página 156 dice, halla la medida del ángulo A. Sí, ya conocemos el seno del ángulo A. El seno del ángulo A es 0.74314. Este es el valor de la función trigonométrica. ¿De acuerdo? O sea, ya sabemos que el seno de A es 0.74314. Pero nosotros no queremos el seno del ángulo A, sino queremos hallar la medida del ángulo A. ¿De acuerdo? ¿Sí? Queremos hallar la medida de este ángulo. Entonces, esta función, que es la función seno, va a pasar al otro lado. Algunos dicen, pero es que está multiplicando, pasa a dividir. No, acá como lo que nosotros queremos hallar es el valor de un ángulo, entonces la función trigonométrica pasa al otro lado como seno a la menos 1 del valor que establece acá, que sería equivalente a. Hallemos el valor, por favor. ¿Alguien que me dé el valor? Hola. ¿Sí estamos ahí, Marco? 48, profe. Yo de 47.99, pero es 48. Correcto, entonces 48. no, 48. Quiero que entiendan que esto únicamente va, esto de la función inversa únicamente va a servir cuando tengamos que hallar el valor de un ángulo, cuando ya se conoce el valor de la función. ¿De acuerdo? Apliquemos el ejemplo número 2 que aparece. Dice, inciso B, halla la medida del ángulo B si la cotangente de B es igual a 0.26795. Muy bien, quiero que tomen en cuenta esto. ¿En la calculadora aparecerá la cotangente o no? Aquí para hallar el ángulo B sería cotangente a la menos 1. ¿Pero aparece la cotangente en la calculadora? No. No, entonces lo que tendríamos que hacer es dejar esta función cotangente en su recíproca. ¿Cuál es la recíproca de la cotangente? No, Tangente. dividido tangente. No. Tangente de B multiplicado por tangente de B, ¿todo es igual a cuánto? A 1. Entonces, como ya conozco la cotangente, entonces yo podría hallar la tangente de B. Y la tangente de B sería a 1 partido la cotangente de B. Entonces, la tangente de B es igual a 1 partido la cotangente de B, que es 0.26795. ¿Cuál sería el valor de la tangente de B? $3.732. Muy bien, sería 3.732. Pero a mí no me están pidiendo hallar la tangente de B, sino me están pidiendo hallar ¿qué? El ángulo B. Entonces, el ángulo B sería igual. ¿Cómo pasaría la tangente? Tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de 3.732. La medida del ángulo B, ¿cómo sería? 75. 75. Correcto, sería 75. Entonces, repito y recapitulemos. ¿Para qué sirve la tangente? ¿Para qué sirven las funciones inversas? Para hallar ángulos. Correcto. Muy bien. Estamos entonces, para eso sirven los valores, entonces ustedes tendrían que encontrar esa temática. Muy bien. Ahora, en la página 158 me aparece la resolución de triángulos rectángulos. ¿Sí? Recordemos que para resolver un triángulo rectángulo consiste en hallar el valor de todas sus partes. Un triángulo rectángulo consta de 3 lados y de 3 ángulos internos. El cateto A, el cateto B, la hipotenusa, el ángulo A que es opuesto al lado A, el ángulo B que es opuesto al lado B y el ángulo C que es opuesto a la hipotenusa. ¿De acuerdo?
las partes de un triángulo. Entonces, para resolver un triángulo rectángulo, lo que nosotros tendríamos que hacer sería hallar el valor de A, el valor de B, el valor de C, que es la hipotenusa, el valor del ángulo A, el valor del ángulo B y el valor del ángulo C. En todo triángulo rectángulo hay un valor conocido. ¿Cuál es ese valor conocido aunque no se lo den? El ángulo C, Correcto. ¿Cuánto mide? 90 60 grados. grados. Correcto. El ángulo C mide 90 grados porque es un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, si a mí me piden resolver o solucionar un triángulo rectángulo, consiste en hallar la medida de sus tres lados y la medida de sus tres ángulos literalmente. Eso indicaría resolver un triángulo rectángulo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, Sí. para poder resolver un triángulo rectángulo podemos utilizar el teorema de Pitágoras y también podemos utilizar las funciones trigonométricas. ¿Sí? En su mayoría todo se puede resolver con funciones trigonométricas, pero también podemos utilizar el teorema de Pitágoras cuando sea necesario para poder minimizar el tiempo. Entonces nos ubicamos en la página número 158 y resolvemos el siguiente triángulo que aparece. El siguiente triángulo que aparece tiene esta forma. Tiene el valor de la hipotenusa, que es 80, el valor del ángulo A, que es 63, el valor del ángulo B no lo tiene, el valor del ángulo C tampoco, el cateto B tampoco y el cateto A no lo tiene. Entonces, solucionar el triángulo rectángulo quiere decir hallar todos los valores que hacen falta ahí. Entonces, los valores que hacen falta ahí los vamos a reconocer de la siguiente manera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar nuestros datos. Y para colocar nuestros datos, vamos a colocar la medida del lado A, la medida del lado B, la medida de la hipotenusa, la medida del ángulo A, la medida del ángulo B y la medida del ángulo C. Y vamos a colocar los datos que tenemos para poder ver cuáles nos hacen falta. ¿Conocemos el lado A? No. ¿Conocemos el lado B? Tampoco. ¿Conocemos la hipotenusa? Sí. ¿Cuánto mide? 80. ¿Conocemos el lado A, el ángulo A? 63 grados. ¿Conocemos el ángulo B? No. ¿Y conocemos el ángulo C? Sí, que es de 90 grados. Entonces, lo único que no conocemos es el cateto A, el cateto B y el ángulo B. Entonces, para solucionarlo, tendríamos que ir teóricamente en cada uno de los procesos que corresponden. Lo más fácil para poder solucionar acá, para poder hallar, sería el ángulo B, la medida del ángulo B. ¿Por qué razón sería más fácil hallar la medida del ángulo B? Recuerden que la suma interna, perdón, de los tres ángulos internos de un triángulo es igual a ¿cuánto? 180. 180 grados. Quiere decir 180. que si ya tengo dos ángulos, el tercero podría hallar 180, pero es mucho más fácil de la siguiente manera. Como el ángulo C ya mide 90, quiere decir que entre el ángulo A y el ángulo B tendrían que medir otros 90 para poder encontrar, para poder sumar 180, ¿verdad? Entonces, la medida del ángulo B sería a 90 grados restarle el ángulo A. Sencillo. Entonces, la medida del ángulo B sería 90 grados que tienen que medir entre ellos dos, menos el ángulo A, que mediría ¿cuánto? 63. Entonces, la medida del ángulo B sería 90 menos 63. 27. 27 grados. Quiere decir que el ángulo B ya sabemos que mide 27 grados. Y ya está el primer valor ahí. Si usted recuerda, en las clases de ciencias naturales de tercero básico, que usted recibió clases conmigo, se recuerda que trabajamos esto. Entonces, para poder hallar ahora, necesitamos hallar el lado A, el lado B, que son los que nos hacen falta. Entonces, pregunto, ¿qué lado hallamos primero, el lado A o el lado B? A. Veamos el lado A, muy bien. Para hallar el lado A, nosotros necesitamos una función trigonométrica que relacione el... Ahora, muy bien, el lado A. Ahora, ¿qué ángulo tomamos como referencia? ¿El ángulo A o el ángulo B? El ángulo A. Tomamos el ángulo A. Entonces, tenemos
un ángulo, un lado que queremos conocer y un lado conocido. Buscamos una función trigonométrica que me relacione el ángulo A y los dos lados que yo quiero, que yo tengo, el que quiero hallar y el que ya tengo. ¿Qué función me relaciona el ángulo A, el cateto A y la hipotenusa? Seno de A es igual a partido C. El seno del ángulo A es igual al cateto opuesto partido la hipotenusa. El seno del ángulo A es igual. ¿Cuál es el opuesto del ángulo A? El lado A, que es el que quiero hallar. ¿Y cuál es la hipotenusa? C, que es el valor que tengo. Entonces lo que voy a hacer es sustituir sus valores. Seno de A, que sería seno de 63 grados, es igual al lado A. ¿Cuánto mide el lado A? No lo conozco. Dividido entre el lado, la hipotenusa, que sería ¿cuánto? 80. 80. Entonces, como lo que quiero hallar es el lado A, ¿qué está haciendo la hipotenusa acá? Dividiendo. Pasa al otro lado A. Multiplicar. Entonces, A sería igual a seno de 63 grados multiplicado por 80. ¿Cuál sería el valor de A? 71.28. 71.28. Esto vale el lado A. Entonces, el lado A tiene un valor de 71.28. Como ya tenemos los dos lados, podemos hallar el tercer lado a base del teorema de Pitágoras. O también podríamos utilizar otra función trigonométrica para poder hallar. Usted decide. En este caso yo voy a usar la función trigonométrica y voy a utilizar el coseno del ángulo A. El coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente, que es B, dividido la hipotenusa. El coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente, que sería B, partido la hipotenusa, que sería C. En este caso, el coseno del ángulo A, que sería 63 grados, es igual al cateto B, que sería el adyacente, que ya tiene un valor, no, es el que queremos hallar, dividido la hipotenusa, que sería 80. Entonces, B es igual al coseno de 63 grados multiplicado por 80, porque 80 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, coseno de 63 por 80, ¿cuánto sería? 36.32. 36.32 grados. No, no son grados porque es la, ¿verdad? Y ese sería el valor del siguiente cateto, 36.32. Ahora, si usted no lo hubiera hecho así, si no lo hubiera hecho con el teorema de Pitágoras, entonces usted le hubiera sacado la raíz cuadrada a 80 al cuadrado menos el valor del otro lado, que hubiese sido 71.28 al cuadrado, y nos hubiera acá un valor de 36.32 según el teorema de Pitágoras que estamos aplicando acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Así se resuelve el triángulo. Quiere decir que ya tenemos las 6 partes que tiene el triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien. Entonces, si quiere tomar una captura, tome una captura. Si no, me puede ver el video posteriormente. Voy a resolver el inciso B para que podamos hacerlo más fácil. El inciso B me da un triángulo muy similar, me da este triángulo. La única diferencia es que ahora no me dan la hipotenusa, solo me dan el cateto B, que sería 12, me dan el cateto A, que sería 5, ¿sí? Y solamente, no me dan ni el ángulo A, ni me dan el ángulo B y el ángulo C, que ya lo conozco. Entonces aquí tengo que resolverlo. Entonces voy a colocar mis datos, que serían lado A, lado B, lado C, hipotenusa, ángulo A, ángulo B y ángulo C. ¿Cuáles son los datos que yo tengo? El lado A, sí. ¿Cuánto mide el lado A? 5. El lado B, sí, también mide 12. El lado C, la hipotenusa, no. El ángulo A, no lo tengo. El ángulo B, tampoco. ¿Y el ángulo C? Sí mide 90. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hallar acá, según ustedes?
¿Hallamos la hipotenusa o hallamos el ángulo A o el ángulo B? ¿Cuál sería lo más fácil? La hipotenusa. La La hipotenusa. Para hallar la hipotenusa podemos utilizar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Donde establece que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. C, entonces, es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, C es igual a la raíz cuadrada de A. ¿Cuánto vale A? 5 al cuadrado. ¿Cuánto vale B? 12 al cuadrado. Metiendo estos valores, ¿cuánto nos da? 13. El valor de la hipotenusa es 13. Entonces yo ya tengo la hipotenusa. Vale 13. Ahora, como ya encontré la hipotenusa, entonces ahora voy a hallar cualquiera de los dos ángulos. ¿Qué ángulo hay primero, el A o el B? ¿Se me dice? La. El A, hallemos el A. Como ya tenemos los tres lados del triángulo, ya tenemos el cateto A, el cateto B y la hipotenusa, podemos utilizar cualquier función trigonométrica que nosotros queramos, que nos relacione el ángulo A. Entonces la que voy a utilizar, utilizamos ¿cuál? ¿Qué función utilizamos? Usted me dice qué función utilizamos. Seno, coseno, tangente. Seno. Utilizamos el seno, entonces utilizamos el seno del ángulo A. Sabemos que el seno del ángulo A siempre va a ser igual al opuesto partido a la hipotenusa. Entonces el seno del ángulo A es igual. ¿Cuál es el opuesto del ángulo A? 5. A. Y la hipotenusa es C. Entonces tenemos el seno del ángulo A es igual a valor de A. ¿Cuánto es A? 5. Partido de la hipotenusa que es 13. Entonces, el seno del ángulo A, ¿cuánto sería? 5 dividido 13. 0.3846. 0.3846, ¿sí? Pero yo estoy hallando el seno de A o quiero hallar el ángulo A. El ángulo. Entonces, yo digo que la medida del ángulo A, ¿qué pasa con esta función? Se cambia seno a la menos 1. Correcto, sería seno a la menos 1 de 0.3846. ¿Cómo me quedaría el ángulo A? 22.62. 22.62 grados. Este es el ángulo A. Y ahí el ángulo A. ¿Sí? Y por último voy a hallar el ángulo B. El ángulo B lo puedo hallar de esta forma o también de la otra manera, porque les dije, la medida del ángulo B es igual a 90 grados menos el ángulo A. ¿Sí? Que sería lo más fácil. La medida del ángulo B es igual a 90 grados menos el ángulo A, que es 22.62. La medida del ángulo B, ¿cuánto me daría? 67.38. 67.38, y ahí estarían las medidas de los dos ángulos que tendría que tener, 22.62 y 67.38, y ahí está resuelto el triángulo literalmente para que usted lo pueda ver.